que nos siguen a través de las redes sociales en esta hora. Que Dios los bendiga de una manera especial en este día domingo. Hoy estamos en la presencia de Dios una vez más para adorar y glorificar el santo nombre de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Hoy vamos a tener palabra de Dios, amén. Todo lo que vamos a leer aquí es palabra de Dios, está escrito en la Biblia, está escrito en su santa palabra. No es nada, no es mi opinión, no es algo que yo piense, es algo que dice la palabra del Señor, amén. No es algo que escribí yo ni nada por el estilo. Se va a hablar de la grandeza, del poder de Dios y de lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, hagamos para estar bajo su cobertura. Hoy es un día para el mundo especial, para nosotros especial porque estamos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. El mundo festeja del mundo, todo es terrenal, son cosas del mundo, en todo el mundo lo festejan, en todo el mundo, y como dijo mi esposa, este mismo día está tanto el hechicero, el agorero, el homosexual, el idólatra, todos están festejando este mismo día. Creo que es el único día, hoy la fiesta y algunas más que se une todo, hasta algunos cristianos también se unen en esa fiesta. Y es universal, pero no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver con Dios. Esta fiesta fue hecha, hermanos, para comercio, para que se gaste dinero y para un montón de otras cosas más. Pero usted sabe que honrar a la madre es todos los días de nuestras vidas, no es solamente en un día especial, una vez al año. Sería muy ridículo ir una vez al año con un regalo. Yo creo que a las madres hay que darle regalos casi siempre que se pueda, dársela, hay que darle un regalo, hay que acercarla, hay que compartir, hay que tomar mate, hay que llamarle, hay que preguntarle cómo está. Yo creo que de eso se trata, de estar siempre, no solamente en un día, sino estar siempre. Hoy mi madre me llamó y me dijo, hijo, quédate tranquilo, porque esto es del mundo. Y yo estoy muy contenta, me dijo, porque yo sé que Dios está en mi vida y que también lo que importa es aquí, que tú siempre me llamas, siempre estás, siempre cuando yo te necesito estás ahí, y eso es lo importante que yo quiero en realidad, me dijo ella. Por eso yo estoy tranquilo, yo ni levanté el teléfono para ir, o me fui corriendo a verla a mi mamá porque hoy tengo que verla sí o sí. No fui a verla. No fui a verla porque no me manejo, porque el mundo me dice que yo tengo que ir a ver a mi madre. Eso lo tengo que hacer yo, hermanos, todos los días, o cualquier día de la semana, o cualquier hora, cuando hay que estar. Y el regalo se lo puede dar siempre, uno lo puede dar en cualquier día del año, eso no tiene que ser justamente en este día. Pero lo más triste de todo, obviamente, usted puede compartir, puede ir a cenar, o comer al mediodía, puede ir a sentarse. Lo más triste de todo es que la iglesia lo está haciendo, en las iglesias lo están haciendo, y eso es muy triste, que dentro de las iglesias, hermanos, le saquen la gloria, la honra a Dios para brindárselo a personas. Dios no comparte la gloria con ningún hombre, con ninguna mujer, con nadie. El centro de la atención en las iglesias, ¿sabe quién es? Y su Hijo Jesucristo. No hay otro. La estrella aquí es Jesús. Siempre va a ser así. Dios es Dios de poder y Dios de gloria. Hoy me entristecía cuando escuchaba, porque yo estaba escuchando, pero bueno, le dije a mi esposa, hay que orar y hay que pedirle a Dios que Dios le dé el entendimiento y que tenga misericordia, porque tampoco no es para confrontar, o sea, nosotros no queremos pelear con nadie, simplemente queremos que las personas lean la palabra de Dios y la pongan por obra y se den cuenta quién es Dios. Y a su nombre. Hermanos, la palabra del Señor que vamos a leer hoy se encuentra en 2 Corintios 6:14. Gloria a Dios. 2 Corintios 6:14. Y a su nombre. La Biblia dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente.
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Para ser hijos e hijas de Dios, evidentemente tenemos que hacer algo. Salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, la palabra del Señor es muy claro con todo lo que Él enseña. En la Biblia claramente habla que nosotros, los cristianos, los que somos seguidores de Cristo, los que leemos la palabra y seguimos este camino, no tenemos nada que ver con el mundo. No tenemos nada que ver. Vivimos aquí, pero no somos de este mundo. No tenemos nada que hacer nosotros con las costumbres del mundo. Porque el que ama al mundo y su costumbre se constituye enemigo de Dios. Así lo dice la palabra. ¿Dice así o no? Se constituye enemigo de Dios. Entonces dice la Biblia que no nos unamos a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia? Pregunta, ¿qué compañerismo puede haber? ¿Puede haber algún compañerismo? ¿Hay compañerismo? ¿Hay? ¿Realmente puede haber? ¿La justicia puede llevarse con la injusticia? Claro que no, amén. Si uno practica la injusticia, obviamente le va a gustar lo injusto, lo deshonesto, lo que está mal. Pero el que practica la justicia va en contra de lo que es injusto. La persona que es justa se pone mal cuando ve injusticia. Cuando ve las injusticias que están sucediendo, él se irrita y se pone mal. Por más que no se lo estén haciendo a él, y está viendo que se lo están haciendo a otra persona, esa persona le hierve la sangre, porque él practica la justicia y no le gusta la injusticia. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Por eso Él dice, ¿qué compañerismo puede haber con los incrédulos? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Puede haber comunión la luz con las tinieblas? No pueden habitar las dos juntas, ¿sí o no? No pueden. ¿Pero cómo es eso, pastor? No pueden. ¿Por qué aquí no hay tinieblas? Porque hay luz. Para que haya tinieblas usted tiene que apagar la luz, ¿sí o no? Y se hacen las tinieblas y la luz ya no está más. No puede haber tiniebla y luz. Donde se enciende la luz desaparece la tiniebla. No hay comunión. La luz con las tinieblas no tiene comunión. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? Es una pregunta que hace. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Dios vivo y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Somos el templo del Dios vivo. El templo del Dios vivo no tiene que haber idolatría. ¿Se acuerda usted cuando Dios lo llevó a Ezequiel al templo de Israel, al segundo templo? Que lo agarró de la molleja, o sea, del cabello. El Espíritu lo llevó y lo introdujo adentro de aquel templo y le mostró la idolatría que había dentro del templo. Dentro de su mismo templo estaban los ancianos idolatrando, hermanos, a figuras paganas. Las doncellas estaban idolatrando al sol, endechando a Tammuz dentro de su templo. Mira, le dijo, lo que están haciendo, te mostraré. ¿Y qué diferencia hay entre aquel tiempo y este tiempo? ¿Sabe
cuál es la diferencia? Que no tenemos más el segundo templo para donde está Dios. Pero Dios dice que va a habitar en el templo. Nosotros somos el templo del Dios viviente ahora. La diferencia es que ahora el templo de Dios somos nosotros. Y que Él habita, dice, andaré y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y habitaré y andaré entre ellos. Por lo cual, salid del medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Para que el Señor reciba, para que nos reciba a nosotros, para que reciba nuestra oración, para que nos reciba a Él como hijo, nosotros tenemos que salir del medio de la inmundicia, no tocar lo inmundo, salir de la idolatría, para poder ser hijos de Él, para que Él nos pueda recibir, para que Él pueda ser nuestro Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto va para las iglesias que nos escuchan, para pastores, obispos, se llama como se llamen, que están metiendo las idolatrías dentro de la iglesia. Porque a la palabra de Dios hay que defenderla, ¿sabía usted? Hay que predicar la palabra de verdad, le guste a quien le guste. Hay que predicar el evangelio de Jesucristo. El Señor ha llamado siervos y siervas para que prediquen el mensaje de salvación. La Biblia claramente dice, salid del medio de ellos apartados, dice el Señor, y yo recibiré y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No podemos, hermano, no hay comunión la luz con las tinieblas. De una canilla no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos amar a dos señores. Tenemos que amar a uno solo. Tenemos que tomar decisión. Hay que tomar decisión. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos vivir en este mundo? Hermanos, la costumbre de este mundo, tiene mucha costumbre este mundo. Tiene miles de fiestas, así como los tenían los judíos en aquel entonces. Vivían de fiesta en fiesta, tenían un montón de fiestas. ¿Sabía usted? Vivían de fiesta. Un montón de culturas que venían, hermanos, y la introducían allí. Así como también aquí en el mundo que nosotros vivimos. Está lleno de culturas. Que el día del niño, que el día del padre, que el día de la madre, que el día del amor y no sé cuántas otras cosas más que hay. Que Halloween, que Navidad, que Año Nuevo, que los Reyes Magos, que la Pascua. Hermanos, un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios, el Dios de la Biblia. Y a su nombre. Lo más triste, hermanos, que cuando uno predica, inclusive te dice, te falta entendimiento y sabiduría. Hermano, dígame una cosa. ¿Hay que ser un doctor en la palabra para entender lo que acabamos de leer? Hay que tener un doctorado. ¿Usted entendió lo que está diciendo la Biblia? Hay que hacer un seminario. Hay que ser muy sabio para entender lo que dice. No os una a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es fácil de entender. Es muy fácil. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios, hermano, va a habitar y va a andar entre nosotros si nosotros le somos fieles a Él. Si nosotros nos alejamos de la inmundicia, nos alejamos, hermanos, de lo que no le agrada a Dios. Así como hizo el hermano de Horacio, que decidió él servirle a Dios en este día y darle la gloria a Él, porque lo hizo por Jesucristo. No lo hizo por él, lo hizo por Cristo. Dijo, decido no participar más de esto para agradar a mi Dios. Le costó el rechazo de su madre, que es doloroso, claramente le va a doler, pero él va a tener recompensa de los cielos. Va a tener recompensa de los cielos, porque todo aquel que quiere agradar a hombre y a mujer no puede agradar a Dios. Difícilmente le agrade a Dios. Los hombres y las mujeres valientes le agradan a Dios, como Sadrach, Mesach y Abednego. Mientras todos estaban postrados adorando la estatua de Nabucodonosor, esos tres jovencitos estaban parados firmes
Cuando le dijeron póstrense y adoren la estatua, porque si no lo vamos a echar a ese horno de fuego y lo vamos a calentar 7 veces más. ¿Sabe lo que le respondieron los jóvenes a este rey? Le dijeron: no es necesario, oh rey, que te respondamos sobre este asunto. Tú sabes que nosotros le adoramos al único Dios, al Dios de los cielos, y no nos postramos delante de nadie, solamente delante de Dios. Mientras todos los demás, hermanos, estaban idolatrando por miedo a morir. Y estos hombres no tuvieron miedo a la muerte, fueron decididos a honrar al Dios que vive por todos los siglos, y Dios los honró delante de todos. Los puso en alto delante de todos porque fueron valientes. ¿Por qué? Porque pusieron a Dios en primer lugar. En Efesios 5:6, la Biblia dice, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Vamos a volver a leer. No seas pues partícipes con ellos. ¿Con quién? Con los hijos de desobediencia. Porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora soy luz. Mas ahora soy luz en el Señor. Anda como hijo de luz. ¿Cómo debemos andar? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esos son los frutos del Espíritu: bondad, justicia y verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar: la bondad, la justicia y la verdad, la cual nos hace libres, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Repréndelas. Y a su nombre. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿De quién está hablando? De los hijos de desobediencia está hablando. De los hijos desobedientes. Dice la palabra del Señor claramente que nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo era en tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu, esto es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, usted, cuando le preguntan algo con respecto a la iglesia o el ministerio, usted no diga: esta es doctrina del pastor Diego Ayala. Usted abra la Biblia, dígale: acá en la Biblia dice así. En su Biblia dice lo mismo que en la mía, supongo. Defienda la palabra del Señor, hermano. No me defienda a mí. Defienda la palabra del Señor. Dígale: en la Biblia dice tal y cual cosa. Eso es para aquellos que quieren confrontar, porque no va a faltar uno que venga a confrontarle por la palabra o quiera decir: no, eso no es así. Y seguramente no va a ser alguien que no conoce la palabra del Señor. Va a ser algún cristiano por ahí dando vueltas. Porque los que no conocen la palabra, ellos no confrontan, ellos aprenden. Ellos vienen y se entregan y dicen: quiero aprender, tengo sed de la palabra de Dios. Pero el conocedor, hermanos, le va a venir, así como escuché hoy, de un pastor. De un pastor. Decir, festejar Navidad de nuevo. ¿Qué tiene que
que ver con Jesucristo. Si eso es, hermano, puro satanismo. Eso aún es mucho peor todavía. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que defender la palabra y predicar. Y todo aquel que oye y pone por obra la palabra de Dios, Dios lo va a honrar. ¿Sabe qué me alentó esto de lo que contó Horacio? Porque creía que nadie estaba escuchando la palabra. Creía que nadie estaba, pero si uno, allá en la punta de nuestra nación, allí en Clorinda, uno pudo escuchar la palabra y la puso por obra, hermanos, me pone feliz. Me pone contento. Quiere decir, hermanos, que la palabra está tocando. Mi oveja oirán mi voz. Los que son míos oirán y lo van a poner por obra. Y los que no la quieren hacer, hermanos, ya tomaron su decisión. Pero la palabra de Dios va a ser predicada donde tenga que ser predicado. En donde sea, hermanos, se va a predicar de la misma forma y de la misma manera. Y a su nombre. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Queremos saber cómo estamos caminando en el camino de Dios? Esos 3 frutos que dice aquí, empiece a indagar cómo está su vida. Diga, ¿qué hay dentro de mí? ¿Realmente hay bondad? ¿Hay bondad? ¿Hay justicia? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy practicando la justicia? ¿Hay verdad? Y si no lo hay, hermanos, Dios es misericordioso. Si nosotros nos humillamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Si nos arrepentimos, hermanos, de nuestros errores que cometimos, Él nos perdona. La Biblia, hermanos, es muy claro cuando enseña en Juan, 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna niebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con el otro. Si no hay comunión el uno con el otro, quiere decir que no andamos en luz. Es fácil, hermano, no hace falta explicar mucho. Usted se habrá dado cuenta en su vida cotidiana de todos los días. Cuando hay poca oración, cuando hay poco ayuno, cuando hay poca congregación, ya no es la misma paciencia que cuando uno está orando, no. Cuando usted ora y está ayunando, se levanta con toda la unción de Cristo y todo el amor de Dios. Tiene la paciencia. No, hay que tener paciencia, misericordia, hay que orar. Cuando no hay oración, cuando no hay congregación, cuando no hay ayuno, no aguanto más, a mí que me importa, yo que no quiero saber más nada, sale el viejo hombre. ¿Sí o no? Pasa eso, hermanos, porque no hay presencia de Dios en nuestra vida. El único que nos ayuda, hermanos, a ser transformado y cambiado es la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el único que nos ayuda, hermanos, a nosotros a tolerar a la otra persona, a amar a la otra persona, a perdonarlo, a no mirar los errores, sino a amarlo a pesar de todo. Pero si nosotros no practicamos la justicia, no practicamos la verdad, no va a haber eso en nosotros, hermanos. No vamos a tener paciencia para nadie y con nadie. La Biblia dice claramente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando andamos en comunión los unos con los otros, cuando andamos en luz, en comunión con Dios. ¿Quién entiende esa parte? ¿Entiende, no?
Cuando estamos en comunión con Dios, cuando andamos en la luz de Dios, tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si no, no. Eso está diciendo. Si no, no. Si decimos que tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso hace un rato decía que si nosotros, hermanos, confesamos nuestros pecados, si nos humillamos delante de Él, Él es fiel. Él nos va a escuchar, Él nos va a perdonar. Él nos va a limpiar de todo mal, dice así, dice la Biblia. Pero para eso hay que confesar. Para eso hay que aceptar. Para eso hay que saber delante de quién estamos, hermano. Y usted no está solamente delante de Dios cuando viene a la iglesia. Usted está delante de Dios todo el tiempo de su vida. Usted en todo lugar está Dios, en su trabajo, en su casa, en su cama, allí en la calle, en todas partes Dios está. Y delante de Él debemos comportarnos como tal. La Biblia dice, hermanos, no os conforméis a este siglo. Eso lo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a su nombre. ¿Qué dice la palabra del Señor? En otra traducción dice de otra manera. No dice no nos conforme, dice que no practiquemos, ¿sí?, de las cosas que hace el mundo. Eso dice. Que no hagamos lo que el mundo hace. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿En qué? En nueva criatura, en Cristo. La palabra del Señor claramente, hermano, nos está diciendo que nosotros no podemos imitar al mundo y conformarnos a vivir como el mundo vive y hacer todas las costumbres que el mundo hace, porque no somos de este mundo nosotros. No somos de este mundo. Por eso no podemos ser igual que el mundano que no tiene a Cristo. No podemos comportarnos como aquel o como antes nos comportábamos cuando no conocíamos al Señor. Cuando no conocíamos al Señor, hermano, nosotros no sabíamos. No sabíamos. ¿Sí o no? Era cumpleaños de un añito, listo, va, pum, vino termidor con soda. 2 añitos vino termidor con soda. La Pascua vino con termidor con soda. Un 15 años, un casamiento, no importaba nada. Bautismo, vino con soda. No, todo era festejo, todo era motivo de alegría para festejar algo. ¿Y por qué el mundo hace eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque viven sin paz y sin felicidad. Porque ese es su cable a tierra, hermanos. Están esperando algo para ir a sentarse, a ver, hermanos, a compartir algo con aquel, con un trago, para ver si puede sentirse realizado. Pero donde se termina el alcohol, donde se termina, hermanos, los vicios, donde se termina todo la joda, al otro día, hermanos, sigue siendo, capaz sigue estando peor que cuando empezó. Pero cuando éramos mundanos era así. Yo me acuerdo, hermanos, que estaba festejando la Navidad y estaba pensando en la otra Navidad. Ya, insisto, todavía estaba festejando la Navidad. Y estaba pensando en el otro 24 ya qué ropa me iba a poner y cómo y qué iba a comprar y cuánta sidra me iba a tomar y cuánto vino me iba a beber. Pasaba de largo los 24, 25, 26, 27, hasta el 30, hasta el 31 y seguíamos de largo hasta el 5 de enero. Y se juntaba con mi cumpleaños también y bueno, 25 de enero siga. Todo, hermano, el mundo es así. Pero esa no es la costumbre de Cristo, hermano. La costumbre de Cristo es que nosotros nos llenemos de su Espíritu Santo. Que nosotros nos adaptemos a sus costumbres,
a su palabra, a lo que Él quiere que nosotros, cómo quiere que nosotros vivamos, hijos de luz. La luz resplandece en medio de la oscuridad. La luz no se mezcla con las tinieblas. La luz resplandece en todo lugar donde Él va, hermanos. En todo lugar donde Él va, está resplandeciendo y las tinieblas miran, y es notorio donde hay luz. Es muy notorio cuando un hijo de Dios pisa, hermano, en cualquier lugar donde pise es notorio. Y a su nombre. Por eso, hermanos, tenemos que buscar del Señor en este tiempo, que nadie nos engañe con palabras malas, porque de esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque mayormente me he dado cuenta que las personas que se justifican, que las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, empiezan a justificar y a buscar palabras para poder, hermanos, convalidar toda clase de fiestas paganas y mundanas, idólatras, que vienen, hermano, y hacen que Dios se aleje. Y a su nombre. Hermano, para mí lo más gratificante fue que mi madre me dijo: hijo, tú siempre estás. Yo sé que tú estás siempre. Este es un día comercial, este es un día del diablo. Me dijo que no hace falta que tú vengas a estar, porque yo sé que tú siempre estás. Donde yo te pido, tú estás. Entonces, hermanos, eso es lo importante. Eso es lo importante. Que podamos entender, hermanos, que podamos entender que nosotros vivimos en este mundo y que no podemos aferrarnos a las costumbres del mundo, porque nosotros ya no somos del mundo, no vivimos. Antes éramos tiniebla, antes vivíamos ahí, ahora ya no lo hacemos. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pídale a Dios espíritu de valentía, hermanos. Cuando vienen con los termidores y las botellas a su casa, hoy el día de la madre, te diga: disculpame, te amo, sabes que te respeto, te quiero mucho, oro por vos, pero yo no puedo ser partícipe de esto. Si querés tomar ahí del portón para allá o andar, pero otro día, si querés comer conmigo, vení, vamos a comer todo con respeto, pero en mi casa no. En mi casa no se escucha músicas mundanas, en mi casa se respeta la presencia de Dios, en mi casa se honra a Dios. Usted tiene que hablar. Porque yo no quiero que Dios se enoje conmigo por tratar de agradarte a ti. Y si se ofenden por eso contra ti, sé que va a doler. Pero Dios te va a dar más autoridad para poder orar por ellos, hermano. Te va a dar autoridad para que tú ores por ellos y para que no se pierdan. Pero si nos perdemos todos juntos y le faltamos el respeto a Dios, ¿quién va a orar después por quién, hermano? ¿Quién se va a arrodillar a pedirle por quién si todos le estamos deshonrando a Dios? Pídanle a Dios, hermano, el evangelio. Ser cristiano evangélico es mucho más que congregar 2 o 3 veces a la semana. Es mucho más que venir a la iglesia 2 horas. Ser cristiano, seguidor de Cristo, es vivir para Cristo. Es morir para este mundo. Cuando dice morir para este mundo, es morir para el mundo, literal. Ya no hay fiestas paganas, ya no hay fiestas mundanas. Esa fiesta no, nosotros no la practicamos. No la practicamos. Nosotros nos gozamos bajo la presencia de Dios. Bajo la presencia de Dios, hermano. Todo el mundo haciendo fuego, asado. Puede comerse un asado cuando usted quiera, no está mal. Y es su nombre. ¿Habrá un día especial para Dios? ¿Sabe qué hice yo en este Día de la Madre? Me puse a ayunar todo el día. Me encerré en mi pieza y no recibía a nadie. Me puse a orar y a ayunar con mi Dios. Me llamó mi madre, alegre y contenta, llorando. No por el día, sino porque siempre hablamos todos los días nosotros. Y estuve tranquilo y en paz, llenándome de lo que necesito, que es de Dios, llenándome de su presencia, que es lo que importa, hermanos. Es lo que importa, llenarse de la presencia de Dios, llenarse de la presencia de Dios.
Si usted todavía no está dispuesto, hermano, a morir para este mundo, si usted todavía en su corazón y en su mente todavía no está dispuesto a dejar la costumbre de este mundo, entonces está en un mal lugar. Porque Dios no le va a obligar a usted a hacerlo. Dios quiere hombres y mujeres decididos. Hombres y mujeres decididos que digan: sí, Señor, está bien, me está costando, todavía estoy luchando, me cuesta, pero yo quiero, Señor. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa cuando tú le dices: Señor, yo quiero, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a vencer. Oh, pídame, Señor, ayúdame. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a cambiar, ayúdame a dejar lo que a ti no te agrada. Llore delante de la presencia de Dios, póstrese, pídale perdón y Dios le va a perdonar. Pero cuando se nos metió, hermanos, algo en la cabeza y queremos, hermanos, nosotros querer transversar la palabra de Dios diciendo lo que está mal, bien, llamar bien las cosas que están mal, ahí estamos complicados ya. Ahí se complica la cosa. Entonces, hermanos, usted cuando la palabra del Señor está hablando y está enseñando, usted tiene que tomarlo aquí adentro. Dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos quieren ser pueblo de Dios? ¿Cuántos quieren ser hijo de Dios? Se dio cuenta que un hijo de Dios no es cualquier persona. Un hijo de Dios es el que se aparta de lo inmundo. Un hijo de Dios es el que se aparta de este mundo, el que deja de vivir para este mundo y vive para Cristo. Ese es un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios, hermano. Un hijo de Dios, hermano, es un extraterrestre para la gente del mundo. Es un loco, es un fanático. Lo miran como un desquiciado. No lo entienden y no lo van a entender porque no tienen el Espíritu de Dios en su vida. Porque el Espíritu de Dios dice que nos anhela celosamente. Y Él es celoso y no te deja ir para otros lugares, para otros dioses ajenos. ¿Sabía usted? Inclusive si ponemos a nuestra madre sobre Dios, Dios se pone celoso. Si ponemos a nuestro hijo sobre Dios, Dios se pone celoso. Si ponemos lo más preciado de esta tierra sobre Dios, hermano, estamos idolatrando. ¿Cuántos están entendiendo? Dios es más importante que todo lo que nosotros tenemos en esta tierra. Así es Dios. Dios es más importante. Dios es más importante. Aquí en la tierra nuestra madre es sagrada, ¿sí o no? Obviamente que sí. Este jovencito que decidió no ir a participar hoy de toda la fiesta porque seguramente que en la casa de Horacio ellos todos los años festejan, comen asado, se toman su bebida. No conocen a Dios, está bien, perfecto. Pero él que conoció la verdad decidió no participar porque no quiere ser partícipe, porque va a ofender al Espíritu de Dios que mora en él. Y por causa de esto le dijo su mamá: olvídate, no tienes madre. Y es duro, es triste para un hijo que le digan eso. Es muy triste y duro, pero él decidió igual. Tomó la decisión de honrar a Dios sobre todas esas cosas. Y eso te va a tocar a ti también. No creas que no te va a tocar. A todo el que quiera servir a Dios, a todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, te va a tocar. Va a llegar el momento que vas a tener que confrontar con alguien que tú quieres. Va a llegar el momento que le vas a decir a un fulano: mira, discúlpame, ¿sabes qué? No lo puedo hacer aquí en mi casa. No es porque yo quiero honrar a Dios. Ah, fanática, loca, vos te falta este tornillo, tenés que leer la Biblia. O te van a decir cualquier cosa como hoy se lo dijeron a mi esposa. Hermanos, si no estamos dispuestos a pelear y a defender el Evangelio de Jesucristo, a hacer la luz de este mundo, entonces estamos complicados. Estamos muy complicados. Demasiado complicados. Porque Dios, hermano, en este tiempo busca hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a hacer su voluntad. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Llenarnos del Espíritu Santo. Eso tenemos que hacer. Y pedirle sabiduría al Espíritu de Dios, a nuestro Dios, para poder, hermanos, nosotros poder entrar y poder hablar y dialogar. Para poder hacer entender a las personas que no es que no los queremos, que no es que no amamos a nuestro ser querido, que no es que nosotros despreciamos,
sino que hay alguien mayor sobre nosotros, que no podemos ofenderlo a Él, porque si Él se va, se termina todo. Porque si Él se va de nuestra vida, hermanos, se termina todo. No hay esperanza de salvación para nadie. Pero mientras un miembro de la familia haga la voluntad de Dios, hay esperanza. ¿Sabes lo que me dijo mi madre? Estoy muy contenta y feliz llorando, porque de mi familia yo soy la única cristiana que conoció a Dios. Y a pesar de que hace 50 años estoy en Argentina y no pude ir a ver más a mi madre, que yo tanto la amaba y tanto amo a mi madre y a mi padre. Y yo quise ir, pero no pude, por un montón de problemas que tuve, no podía ir. Y es verdad que no pude ir. Ellos me dieron la bendición antes de morir. Nunca tuvieron nada contra mí. Estoy feliz, porque a pesar de que tuve tantos años fuera de mi nación, soy la única que conoció a Dios. Y a través de eso tengo un hijo predicador, dijo ella. Y a través de ese hijo predicador se está predicando la palabra y muchas almas se están convirtiendo a Cristo. O sea que fue de bendición, fue para algo que vine a esta nación. Fue para algo que vine a esta nación. A pesar de todo el sufrimiento que yo no entendí para qué, Dios tenía un plan y un propósito. Hermanos, de eso se trata. Se trata, hermanos, de hacer la voluntad de Dios y dejar un legado, hermanos. Nosotros tenemos que cumplir con la palabra del Señor y predicar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que hablar en este tiempo de la luz de Cristo. No podemos enredarnos en el negocio de este mundo, porque este mundo, hermano, lo único que trae es dolor, tristeza, angustia. Lo único que trae este mundo, hermanos, es dolor, nada más que solo eso, sufrimiento. Pero la presencia de Dios trae paz. Reunirse a la presencia de Dios trae paz. En una oportunidad una persona aquí vino y me dice: cerraron la iglesia por venir, hermano, porque era el día de la madre. Cerraron la iglesia el día domingo para que los hermanos vayan y estén tranquilas con su madre. Y vino y se sentó aquí. Y yo, hermanos, predicando, dije que no había que haber cerrado la iglesia por el día de la madre, que a Dios se lo honra todos los días de la vida y no hay que hacer esas cosas. Y esta persona vino y reconoció que dijo que tenía razón, que es verdad, que ya lo hizo, pero que no lo iba a volver a hacer. Y ojalá Dios quiera que haya recibido la palabra de Dios. Ojalá Dios quiera, hermanos, que puedan poner por obra la palabra del Señor. Entonces, aprendamos y también tenemos que entender que aquí no es que estamos contra las madres, no vaya a querer transgiversar. Todo lo contrario, a la madre hay que amarla y respetarla todos los días de la vida. No hay un día especial, todos los días tienen que ser especiales. Todos los días usted tiene que ir a acercarse a su mamá, compartir. Todos los días. Todos los días tenemos que honrar a papá y a mamá para que nos vaya bien, dice la Biblia. ¿Dice así o no? Para que veamos días buenos tenemos que refregar nuestra lengua del mal, dice. Así que, hermanos, en esa hora nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, de hacer lo que a Dios le agrada. Tenemos, hermanos, nosotros la posibilidad, hermanos, de honrar a Dios de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de caminar, de nuestra manera de comportarnos. Pero eso va a traer consecuencias. Las consecuencias de menosprecio de los demás. No a todo le va a agradar. Creo que a la mayoría no le va a agradar. Porque la mayoría quieren seguir viviendo en este deleite del mundo. La mayoría quiere seguir viviendo en todas las cosas que te trae el mundo. Y no le gusta cuando la palabra de Dios viene y confronta. Entonces, si tú estás dispuesto a ser un siervo, una sierva de Dios, vas a tener que estar bien dispuesto, lleno de la presencia de Dios en tu vida. Porque vas a sufrir menosprecio. Por eso la Biblia ya dice, aunque tu padre y tu madre, usted dice, pero ¿cómo mi padre y mi madre me pueden? Sí, te pueden dejar. Tu esposo, tu esposa te puede abandonar. Tus hijos, tus hijas te pueden dejar por causa del Señor. Lo pueden hacer. Pero mientras nosotros seamos fieles a Dios, Él no nos va a abandonar jamás.
Él va a estar fiel con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso el Señor nos invita a nosotros, hermanos, que salgamos del medio de la inmundicia, que salgamos del medio, que no toquemos el mundo para que Él nos pueda recibir. Yo os recibiré y seré Padre. Ustedes serán mis hijos, serán mis hijas. Pero para eso, hermanos, para que Él ande en medio de nosotros, como dice la palabra, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Escuche, el templo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco que seamos el templo del Dios viviente? Si el Dios viviente mora aquí dentro. Si el Dios que es santo, santo y santo, 3 veces santo, mora dentro de nosotros, ¿será que nosotros podemos vivir una vida desordenada para que Él pueda morar aquí? Tenemos que vivir una vida de santidad, una vida alejado del mundo, una vida alejado, hermanos, de las costumbres terrenales y mundanas, una vida consagrada a Dios para que Él more aquí, para que Él more aquí dentro, una vida consagrada y llena de su presencia. Nosotros tenemos que vivir una vida llena de su presencia para que podamos nosotros ser llenos de su Espíritu Santo. Si no lo hacemos, hermano, no va a haber Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, ¿quién mora aquí dentro? Porque no queda vacío. Esto nunca queda vacío, ¿sabía, no? Esto no queda vacío. Si no hay Espíritu Santo, va a venir su antiguo dueño y va a venir con un montón de invitados, dice la Biblia. Y va a entrar allí, va a hacer estrago. Porque Él es atrevido. Él no te va a pedir permiso a ti para que Él va a entrar con todos sus invitados. Y si no hay presencia de Dios en tu vida, lo que va a haber son espíritu inmundo, espíritu terrible, espíritu de envidia, de celo, de contienda, de ira, espíritu terrible que te van a llevar al mismísimo fracaso y al mismísimo infierno. Por eso es que tenemos que llenarnos de su espíritu, y cuando Él mora aquí no tenemos que dejarlo ir, no tenemos que ofenderlo, no tenemos que irritar al Espíritu de Dios que mora en nosotros con nuestros hechos. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Hermanos, de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo muy difícilmente tenga todo que te amen. Mayormente la mayoría va a estar en contra de ti por hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Ojalá fuera al revés, ¿no? Pero no lo es. Lamentablemente no lo es. Va a ser así. Por eso es para valientes. Por eso es para hombres decididos, para mujeres decididos. El Evangelio es para hombres y mujeres decididos, que van, hermanos, y se arrodillan, oran, ayunan, consagran su vida a Dios y no temen hablar, no temen decir. Se paran y hablan la palabra del Señor. Y a su nombre. Entonces, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Tenemos que ser transformados. Transformados. Tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo y renovarnos, transformarnos. Dejar el viejo hombre que muera. Las costumbres del viejo hombre y la vieja mujer tienen que morir. Tienen que morir, tienen que sepultarlo y no tienen que renacer y revivir nunca más en nosotros. Porque mientras siga vivo el viejo hombre y la vieja mujer, Dios no puede obrar en tu vida. Dios no puede obrar en nuestra vida, hermanos. No puede obrar. Porque con un pensamiento estamos acá en Dios y con el otro estamos en otro lado. Con un pedacito del corazón estamos queriéndole servir a Dios, con el otro pedacito queremos hacer otra cosa. Por eso de una canilla no sale agua dulce y agua salada o agua amarga. Por eso no podemos amar a dos señores, tiene que ser a uno. Tenemos que tomar la decisión. Hay que tomar decisión en este tiempo.
Hay que tomar decisión de servirle, honrarle, pararse y decir, bueno, hasta aquí, diablo, me has judeado, hoy te voy a servir. Así como muchos han dicho, hasta aquí no congrego más y me voy porque no aguanto más estos locos que están predicando allí, que todo es diablo, diablo, diablo y demonio. Porque dicen así también. Pero tomaron su decisión. Ya eligieron. Tomemos la decisión. ¿Hasta cuándo claudicaré en los pensamientos? Dijo Elías. Le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a estar adorando a Dios y a los ídolos? ¿Hasta cuándo lo van a hacer? Tomen la decisión, o le servimos a Dios o le servimos a los Baales. Así dijo Elías. Obviamente que la mayoría le empezó a servir a Dios cuando vieron caer fuego del cielo. Cuando vieron, hermanos, que el holocausto desapareció cuando cayó fuego del cielo. Hasta que sus ojos no vieron, no creyeron. Pero nosotros no seamos así. Bienaventurado el que cree sin ver. Bienaventurado aquel, hermanos, que acepta la palabra en su vida, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Eso es fruto del Espíritu. No hay mentira donde está el Espíritu Santo de Dios. Hay bondad. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay verdad, hay justicia y hay bondad. La injusticia no tiene parte en la vida del cristiano que practica la justicia. No tiene parte, hermanos, en la vida del cristiano que practica la verdad. No tiene parte en la vida del cristiano que tiene bondad, porque son los frutos del Espíritu. Aquel, hermano, que no es bondadoso, aquel, hermanos, que no practica la justicia, no está el Espíritu de Dios. Está tratando con su fuerza todavía de querer cambiar y va a guardar un tiempo, va a querer caminar bien, un tiempo va a andar bien, un tiempo va a hacer las cosas bien, pero se va a desatar, de adentro va a salir su viejo hombre y va a volver a cometer el error, porque allí están los frutos de la carne, no del Espíritu. Por eso, hermanos, aquí, hermanos, estamos en la iglesia. ¿Sabe para qué? Para aprender y para poner por obra la palabra. Todos nosotros, hermanos, fuimos idólatras alguna vez. Todos nosotros fuimos mentirosos alguna vez. Todos nosotros alguna cosa habremos hecho mal alguna vez. Claro que sí, somos pecadores. Somos hombres y mujeres pecadores, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos delante de su presencia y cambiar la historia de nuestra vida, haciendo lo correcto, humillándonos delante de su presencia, pidiéndole perdón al Dios vivo, todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El ser humano prefiere, hermano, ¿sabe qué prefiere el ser humano? Ponerse en enemistad con Dios, en enemistad, no en amistad. Prefiere enemistarse con Dios que con su ser querido, con fulano, con mengano. ¿Cómo es eso, pastor? Claro que sí. Hay Santa Cena, decimos, y no, yo no voy a tomar la cena porque no quiero ofender al Señor, decimos. Y lo estás ofendiendo no haciéndolo, porque no preparaste tu vida para hacerlo. Dios te invita a su cena, pero hay rechazo, son poquitos los que lo hacen, porque no cumplen con los requisitos para poder hacerlo. Pero hay un casamiento, hay un 15 años, hay una fiesta, todo. No nos importa ofender a Dios ahí. Ahí estamos presentes. Ahí estamos, hermanos, sentados. Ahí estamos, hermanos, desobedeciendo a Dios. ¿Y qué es más importante? Si la Biblia dice, el que no bebe de mi cuerpo y bebe de mi sangre, no tiene vida en sí, no tiene vida eterna. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué estamos haciendo de nuestra vida? Es el tiempo que la iglesia tenga que volverse a Cristo. Es el tiempo que las personas tengan que arrepentirse genuinamente de sus pecados, para poder recibir el perdón de Dios en su vida. Entonces, hermanos, si recibimos el perdón de Dios en nuestra vida, estamos bendecidos por Él. Y a su nombre. Tenemos que orar y pedirle a Dios, mira mi carácter, soy medio gruñón, cascarriento, celoso, envidioso, Señor, saca eso de mí. No quiero ser así. Usted ora, habla con el Señor. Señor, mira la vanidad que tengo, no puedo estar delante de un espejo. Señor, saca los espejos. Eso también. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermano. Le pedimos a Dios.
O nos encerramos en nuestro propio entendimiento y decimos, no, si yo estoy bien, soy un siervo del Señor y estoy re bien, y la unción está en mí. Esos son todos unos endemoniados. El pastor ese no sabe nada. Y menos esa gordita pecosa que se sube de su esposa. ¿Qué va a saber esa vieja? Aunque no lo crea, hermanos, el Señor nos llamó. Aunque no lo crea, hermanos, el Señor nos escogió, ¿sí? Siendo ignorantes, tercos, sin letra. El Señor dijo, quiero a Norma y a Diego. Y nos trajo a su presencia para hoy dirigir este ministerio. Fue el Señor, hermanos, que en todo caso pregúntele a Dios por qué lo hizo. Pero fue Dios. Y muchas veces, hermanos, creemos que por fuera, como dije el otro día, están los predicadores, todos tienen su pastor, pero están escuchando al fulano, al mengano, al sultano y te traen cosas nuevas aquí. ¿Y el pastor que Dios puso para qué está? ¿Para qué está el pastor que Dios puso, hermano? Entonces, ¿qué? ¿Dios se equivocó? ¿Se ha equivocado Dios entonces? Vamos a decirle, Dios, te equivocaste. Había otro que era más capaz, que podía haber levantado y poner aquí, pero tú te equivocaste, Dios. Porque tenemos la mala costumbre, hermanos, nosotros, de ser todos técnicos. Cuando estamos sentados de afuera, miramos y decimos, no, yo no haría eso, yo no predicaría así, yo lo haría así, yo lo haría así, yo haría esto, yo haría aquello, yo haría aquello. Todos hacen todo. Pero, hermanos, aquí nosotros no venimos a hacer nuestra voluntad. Lo que venimos a hacer es la voluntad de Dios. Y si se tienen que ir, hermanos, si se van porque estamos predicando la palabra, si se ofenden porque predicamos la verdadera palabra de Dios, por leer lo que dice la Biblia, y les duele y se ofenden y se van, hermanos, entonces no aman a Dios. Entonces no quieren hacer la voluntad de Dios, no le quieren servir a Dios. Hable contigo, Moisés, con nosotros, que no hable Dios. Que no hable Dios, no, que mejor que te diga vos las cosas Dios, con nosotros no, dijo el pueblo de Israel. No querían escuchar la voz de Dios. Qué loco, ¿no? Porque yo quisiera escuchar la voz de Dios. Aunque tiemble la tierra y se hagan los truenos, y ay, aunque esté arrugado así, temblando, quisiera tener esa experiencia, hermano. Pero ellos la tuvieron y no querían saber nada. ¿Por qué? ¿Por qué no querían saber nada? Porque sabían que iban a morir, porque había pecado, hermanos. Porque tenían miedo a morir, porque decían, ¿dónde Dios da? Porque sabían, hermanos, lo que estaban haciendo, cómo estaban viviendo. Entonces las personas, cuando hay pecado y desobediencia, tienen miedo a la presencia de Dios. No se acercan a la presencia de Dios, se esconden. Se esconden como Adán y Eva, allá escondidos de Dios estaban. No quieren, hermano, ni pasar a que le oren. No quieren que ni siquiera le pongan la mano encima, porque hay pecado y desobediencia. Se esconden de la presencia de Dios. Y Dios está en todas partes. De Dios ninguno de nosotros nos vamos a esconder. Él nos está viendo. Él nos ve a nosotros. Él ve todo lo que nosotros hacemos. Y por eso que nos tenemos que humillar todos los días de nuestra vida, hermano. Tenemos que humillarnos delante de su presencia. Tenemos que reconocernos delante de Él. Y empezar a poner por obra la palabra, hermanos. Poner por obra. Hay que poner por obra. No os una en yugo desigual. Porque eso va a traer problemas. Eso va a traer problemas, hermano. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, eso va a traer problemas. Por eso tenemos que hacer la voluntad del Señor. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. No hay, no existe. Entre la luz y las tinieblas no hay comunión tampoco. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos hijos de luz, podamos estar tan bien con los hijos que andan en las tinieblas, en desobediencia? No puede haber comunión allí. No existe la comunión. ¿Sabe por qué? Porque si tú vas y eres una persona que no bebe, no toma, no te droga, no baila, no hace nada, estás así, santo, buscándole al Señor, y el otro está bailando, está tomando, está fumando delante tuyo, está viendo mujeres, está yendo de allá, de acá, pum, pam, ¿qué te pasa? Vamos a hacer esto. Y tú dices, no, yo respeto al Señor. Pero ¿cómo que eres religioso? Estás loco, la vida hay que vivirla, que la vida se vive, que la vida se vive. Y vos tenés que tener 1, 2, 3, 4, 10 mujeres y 10 hombres, y tenés que tomar eso y vivir la vida, ¿así? ¿Qué comunión puede haber la luz con las tinieblas?
No hay comunión, hermanos. No puede haber comunión. Entonces, nosotros tenemos que apartarnos de aquella inmundicia. ¿De qué la inmundicia? De donde, hermano, no se lo honra a Dios. Donde no se honra a Dios, allí no está el Hijo de Dios. Donde no se honra a Dios, no puede estar, hermano. ¿Qué va a estar haciendo usted ahí? Si usted me dice que se para como Sadrach, Mesach y Abednego en el medio de todo y empieza a predicar la palabra del Señor y agarra la Biblia y lo sienta todo y le dice, el Señor le dice así, bueno, gloria a Dios, qué valiente. Fue a predicar la palabra, la hermana, el hermano, gloria a Dios. Pero si va a estar compartiendo todo y escuchar las groserías, las malas palabras, las cosas que se dicen, las tonterías que se hablan, el espíritu se contricta, por más que usted no haga nada, por más que esté sentado ahí. Porque todo eso usted está rodeado. ¿Entiende? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, cuidar al Espíritu de Dios que mora en nosotros, cuidarlo, porque si no Él se va a ir, se va a ofender y se va a ir, y no va a volver así nomás, hermanos. Por eso tenemos que cuidar nosotros la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que cuidarlo. No os conforméis a este siglo, a las cosas de este mundo. Hagamos la voluntad de nuestro Dios. Hagamos la voluntad del Dios vivo para que Él nos tome como hijos e hijas y Él sea nuestro Padre y Él ande en medio de nosotros. Es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios es Dios, es la tercera parte de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Él va a morar en nosotros. Por eso en esta noche póngase de pie, vamos a orar a Dios. Vamos a pedir a Dios en esta hora, gloria a Dios. Vamos hasta aquí nomás la transmisión. Que Dios bendiga a los que están a través de las redes sociales. Gloria a Dios.